Hola a todos. Bueno, el siguiente ejercicio es el 13 de la página 220, ¿vale? Es otro problema de láminas plano-paralelas y seguiremos trabajando con problemas de este tipo. Bien, en este caso el problema nos dice: un rayo de luz incide con ángulo de 40 grados sobre una placa de vidrio de 2,50 centímetros de espesor y 1,46 de índice de refracción. Calcula la distancia perpendicular D entre los rayos reflejados en las superficies de la lámina. Bien, aquí el dibujo es súper importante. Siempre os digo que el dibujo es importante, pero en este caso mucho más, porque tenemos un dibujo un poco más complejo de lo normal. Nos dice, un rayo de luz incide con ángulo de 40 grados sobre una placa de vidrio. Vale, tenemos la placa, ¿vale? Aquí tenemos las dos láminas y nos dice que un rayo de luz incide con un ángulo de 40 grados, ¿vale? Respecto a la normal, como siempre, el ángulo de incidencia en este caso 40 grados. Como nos dice que tenemos que calcular la distancia entre los rayos reflejados, lo que nos está diciendo es que tanto en este caso como en este del refractado hay una reflexión, ¿vale? Si os acordáis, cuando había una reflexión, el ángulo de reflexión era el mismo que el de incidencia, ¿vale? El de refracción no, o no tiene por qué, pero el de reflexión sí. Con lo cual ya sabemos que el de incidencia es 40 grados y el de reflexión de este primer rayo también es de 40 grados, ¿vale? Ya tenemos esta parte del dibujo. Entonces, este rayo también se refracta en la lámina y por lo que nos dice, como nos dice que calculemos la distancia entre los rayos reflejados, vuelve otra vez a reflejarse y vuelve a salir. Entonces, este rayo se comporta igual que este, ¿vale? Estos ángulos son iguales. Ahora vamos a ver los ángulos iguales 2 a 2. Hemos dicho que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. Bien, aquí tendremos nuestro ángulo del rayo refractado. Y como ya hemos visto en otros problemas, como esto es un rectángulo, pues este ángulo refractado es el mismo que este. O sea, este rayo refractado tiene el mismo ángulo que aquí. Bien, además será el mismo que aquí y que aquí, porque estos dos rectángulos son simétricos, ¿los veis? Son exactamente iguales. Y como hemos dicho que los ángulos cuando se reflejan, los ángulos son iguales, que los rayos cuando se reflejan, los ángulos son iguales, pues aquí en este rayo, como se refleja, pues volvemos a tener ángulos iguales de reflexión. Y la refracción, en este caso, no es igual, ¿vale? Ahora veremos qué es. Entonces, lo que nos pide es esta distancia, que es la distancia que une con una línea paralela los dos rayos reflejados, este y este. Es parecido a las otras láminas, pero no es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Lo que os he dicho siempre, tenemos que buscar dos triángulos con ángulos conocidos, con algún ángulo conocido para poder hacer las relaciones trigonométricas y con algún lado en común. Entonces, en este caso hemos hecho estos dos triángulos, el triángulo verde y el triángulo naranja, ¿vale? No tienen un lado en común, pero sí que tienen en común este lado, que es la mitad de esta distancia, a ver si aquí lo veis bien, ¿vale? De esta distancia con minúscula, ¿vale? Esta distancia que hay entre este punto de incidencia y este punto de incidencia, que la hemos llamado D minúscula, en el triángulo verde es la hipotenusa y en el triángulo naranja es la mitad del cateto opuesto a nuestro ángulo, ¿vale? Entonces, alguna igualdad podremos llevar a cabo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley de Snell. Entonces ponemos en los problemas, como ya os he dicho, aplicando la ley de Snell. Ponemos la formulita y sustituimos. Entonces tenemos que el seno del ángulo incidente, que en este caso es 40, por el índice de refracción, que como estamos en el aire es 1, es igual al seno del ángulo refractado, que es este, ¿vale? Este ángulo, por el índice de refracción 2, que sería el índice de refracción dentro de la lámina, que es 1,46. Bien, entonces, bueno, sustituyendo y calculando nos da que el ángulo de refracción es, en este caso, 26,12 grados. ¿Vale? Ahora empezamos con los triángulos. Ya que tenemos el ángulo refractado,
Vamos con el primer triángulo, ¿vale? El primer triángulo sería este triángulo naranja. Os lo he sacado del dibujo. Como os he contado en otros problemas, a mí me resulta fácil, me resulta más fácil de ver cuando saco los triángulos del resto del dibujo, porque así, bueno, se simplifica todo mucho. Entonces, en este triángulo tenemos que este cateto es el espesor de la lámina, ¿vale? Entonces serían 2,50 centímetros. Tenemos que este cateto es la distancia minúscula, ¿vale? La D minúscula partido por 2. Y tenemos el ángulo refractado, que es este, que ya lo hemos calculado aquí, y es de 26,12 grados. Entonces, en este caso, vamos a hacer, como estamos con las con los catetos, vamos a utilizar la tangente. De manera que la tangente de R de este ángulo será el cateto opuesto, o sea, D partido por 2, partido por el cateto contiguo, que es los 2,50 centímetros, ¿vale? Sustituimos y nos queda que D es igual a la tangente de R por 2 por 2,5 centímetros, ¿vale? Ya sé que estoy metiendo cosas en centímetros, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer así siempre y cuando mantengamos las unidades, ¿vale? No me riñáis mucho por esto. Entonces, ya tenemos la D minúscula, que es 2,45 centímetros. Vamos con el siguiente triángulo, que es el verde. Vale, este triángulo, bueno, al dibujarlo me ha quedado un poco raro este ángulo de 90 grados, pero bueno, es este, ¿vale? Tenéis que hacer un ejercicio de fe. Entonces, en este caso, como tenemos aquí el ángulo de 40, que nos va a ayudar, podemos saber, viendo el dibujo, podemos decir que estos son 90 grados, ¿verdad? Estos son 90 grados. Y que beta serán 90 grados menos estos 40. ¿Sí? Porque la normal, en este caso, la normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie de esta superficie de la lámina. Entonces, tenemos que beta es igual a 90 menos 40. Por lo tanto, serán 50 grados. Este es nuestro triángulo. Tenemos que esta es la distancia que nos pide. Aquí los 2,45 que hemos calculado aquí, ¿vale? ¿Os acordáis? La distancia minúscula, los 2,45, a ver, os lo pongo así para que veáis. Esta es nuestra distancia minúscula que hemos calculado que es 2,45, ¿vale? Y esta es nuestra distancia mayúscula que es la que nos pide el problema. Entonces, vamos a utilizar el ángulo beta en este caso y el seno. Entonces tenemos que el seno de beta es el cateto opuesto, que sería D mayúscula, el cateto opuesto, a ver que me estoy liando yo, no, D mayúscula partido por la hipotenusa, ¿vale? Es que he puesto aquí minúscula, pero no, esta D es la mayúscula, ¿vale? Es esta D. Partido por la hipotenusa, con lo cual nos queda que D partido por 45 centímetros. Entonces, la D será el seno de beta por 2,45 centímetros y operando nos salen 1,88 centímetros, ¿vale? Esta sería la D. No os equivoquéis con esto, ¿vale? Que me he confundido yo. Esta D es la D mayúscula. Entonces, con este triángulo ya hemos obtenido la distancia, que es 1,88 centímetros, que es lo que nos pide el problema. ¿Vale? Aquí os pongo esto súper marcado porque en realidad este es el truco de estos ejercicios, es que busquéis siempre dos triángulos con un lado común, ¿vale? Un lado común o medio lado común, como es en este caso, pero al final lo que tenéis que hacer es buscar siempre dos triángulos que compartan algo, ¿vale? Y utilizar las razones trigonométricas. Bueno, espero que haya quedado claro este problema. Cualquier duda me comentáis. Hasta luego, chicos.